Gálatas, capítulo número 5, mis hermanos. Gálatas, capítulo número 5. Ubíquense allí y me confirman. Sí. Gálatas, capítulo número 5. Amén. Verso 13. Gálatas 5, 13. Gálatas 5, 13. ¿Estamos allí todos? Ok. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para ¿qué? Como ocasión para... Okay, mi hermano, vamos a hablar de esto. Voy a pedir un momento que presten atención aquí lo que les voy a explicar, para que escuchen esto. Escuchen esto, mis hermanos. Ya. Dice aquí, escuchen esto que es importante. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron, ¿a qué cosa? ¿A qué cosa? A libertad. Solamente que no usen la libertad como ocasión, sino servíos por amor los unos. El Señor nos está hablando aquí de que nosotros como hijos de Dios fuimos llamados a qué cosa. ¿A qué cosa? A la libertad. Pero no porque tenemos libertad vamos a permitir que esto le dé ocasión a la carne. ¿Sí? Parece sencillo, ¿no? Así. ¿Ustedes saben qué es ser libre realmente? ¿Ah? Hay una libertad que nosotros podemos entender en nuestra mente, que es el que podamos salir a la calle, que es que podamos hacer muchas cosas, pero la libertad espiritual no se relaciona a eso, porque nosotros podemos estar presos, cautivos, ¿ok? Espiritualmente, pero libres secularmente, en nuestro cuerpo. El Señor nos llamó a libertad espiritual. ¿Estamos escuchando esto? ¿Por qué les digo esto? Porque muchos piensan que solamente fuimos llamados a libertad secular, o sea, a poder caminar, ir a donde quiera, poder agarrar cualquier carro, poder comprar cualquier cosa. El Señor nos está llamando a libertad espiritual. ¿Por qué no solamente secular? Porque el ejemplo más claro que tenemos es muchos de los apóstoles que aún siendo hijos de Dios, llamados a un gran ministerio, terminaron estando presos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa era la voluntad de Dios. Pero aunque los apresaron, ellos estaban libres espiritualmente. ¿Estamos entendiendo esto, no? Ahora, esta libertad, dice aquí la Escritura, que no puede ser posible que nosotros la usemos para darle ocasión a la carne. Vamos a tocar este tema. Todo me es lícito, no todo me edifica y no todo me conviene. ¿Qué significa esto? Podemos hacer cualquier cosa, pero hay cosas que no me edifican y no me convienen. Por eso mejor no las hago. ¿Están entendiendo? Se los voy a explicar más fácil. ¿Dónde dice en la Biblia que nosotros no podemos beber alcohol? La Biblia nos dice que no podemos beber alcohol. Aparte lo dice. Pero condena a los borrachos. Si tú eres una persona que el alcohol te hace daño, que te vuelves loco, que te saca de tus casillas, que te perturba, o que hace daño a tu hermano, no bebas alcohol. ¿Por qué lo vas a hacer? Porque puedo. ¿Te edifica? ¿Te conviene beber alcohol? Les pregunto. No sirve de nada. ¿Están entendiendo? No está prohibido, pero si a mí no me sirve de nada, mejor no lo hago. ¿Sí? Una parte de la Biblia dice que yo no puedo pasar por esa calle. Una parte lo dice. Pero si yo veo que pasar por esa calle no me edifica y no me conviene, voy a pasar por esa calle. ¿Tiene sentido? Hay una enseñanza acerca de esto que lo habla el Señor Jesús.
Esta palabra se la viene a traer el mismo Satanás a él. Y él le dice, el Salmo dice, que él te cuidará, te lo voy a parafrasear, y tu pie no tropezará con ninguna piedra, para que no caigas. Los ángeles estarán cuidándote de ti. ¿Pero qué significa esto? Que Dios nos cuida mientras nosotros estamos haciendo lo que Él nos envía a hacer. Somos libres para hacer la voluntad de Dios, pero también para hacer lo que a Dios no le agrade. Pero al ser libres y amar a Dios, nosotros ponemos por encima el hacer lo que a Él le gusta y no lo que a mí me provoca o me dé la gana. ¿Están entendiendo esto, verdad? Esta carta fue escrita a la iglesia de Cristo que estaba en Galacia. Necesito que reflexionen en esto. Esta carta la escribió el apóstol Pablo y él estaba dando esta enseñanza porque muchos habían tomado la libertad como libertinaje. ¿Qué es el libertinaje? Bueno, agarrar la libertad que Dios nos da para hacer lo que nos da la gana, para vivir como nos dé la gana y decir, en ninguna parte de la Biblia dice eso, en ninguna parte el Señor dice eso. Pero la pregunta es, ¿qué consecuencias trae? ¿Trae buenas consecuencias? ¿Trae buenos resultados? Si no lo está trayendo, no lo hagas. Porque está escrito. Si no te está trayendo buenas consecuencias, si no te edifica, no lo hagas. Porque ¿qué sentido tiene? ¿Verdad que no? Si yo agarro los que han jugado eso en la escuela, que a mí no me gusta eso. Nunca me ha gustado y me parece algo que está... es ser muy ignorante, ¿no? Muchachos solían agarrar un borrador y empezaban a jugar jueguitos y se hacían con el borrador así en la piel. El borrador genera fricción, o sea, tiene mucho roce. Ya se hacían con el borrador así en la mano y eso trae como consecuencia que la piel se vaya desgastando, deteriorando y se desprenda, ¿no? Entonces se hacían así como forma de un juego. Yo pregunto, ¿qué beneficio tiene ese juego que hacían los niños? Ninguno. ¿Y por qué lo hacían? Por ignorancia. Simplemente por el hecho de hacerle daño a otra persona. Ignorante el que se dejaba pasar borrador en la mano y quemar y desprender la piel y desgastársela de esa manera. Eso traía cicatrices que duraban hasta años. De qué tan profunda era esa cicatriz que se hacía con el borrador. ¿Eso está prohibido en la Biblia? Pero te edifica, te sirve de algo jugar ese juego. ¿Verdad que no sirve de nada? Pregunto, ¿para qué lo vas a hacer? ¿Ven la diferencia entre la libertad y el libertinaje? La libertad es, yo pienso, esto me sirve de algo, esto le edifica a mis hermanos, me edifica a mí, me ayuda en el ministerio, me hace crecer y madurar espiritualmente. No, no lo hago. El libertinaje es, no está prohibido, yo lo hago igual. Así me daña a mí, daña a mi hermano, daña a quien quiera, no me importa lo que tú opinas, no me importa lo que tú digas de mí, yo vivo y hago lo que yo quiero porque ahí no está prohibido. Cuando sí está prohibido hacer algo que tú sabes que está mal. Y no porque diga allí, sino porque no trae buenas consecuencias. ¿Están entendiendo la enseñanza? Si leemos acá, vamos a ver, ustedes que son inteligentes, vamos a leer aquí abajo. Dice, atentos con esto. 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Escuchen, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos. ¿Qué nos dice la enseñanza del texto bíblico? Primero, ¿en qué se resume la ley? ¿Ah? ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el Shema? Que leían los judíos todos los días. ¿Ah? Ya vamos a leer otra vez. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti. Recuerden que esto lo está leyendo el apóstol Pablo, pero esta ley la cambió el Señor, la actualizó. Él dijo, amarás a tu prójimo como yo te he amado. Cambia, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay aquí? De que si yo hago algo que afecte a mi hermano negativamente, yo no amo a Dios, ni amo a mi hermano, ni me amo a mí. ¿Pueden entender lo que les estoy diciendo? Yo soy libre en Cristo, pero yo no me voy a parar delante de ustedes a beberme una cerveza. ¿Por qué yo no lo voy a hacer? Explíquemelo usted, si no está prohibido. Dice que no me emborrache, eso sí está prohibido,
tomar alcohol no. Yo no lo hago delante de ustedes, porque yo sé que algunas personas de ustedes quizás habrán bebido alguna vez en su vida. Que si me ven haciéndolo a mí, si el pastor lo hace, yo también voy a beber. Y van a terminar bebiendo y van a terminar emborrachándose y van a terminar cayendo otra vez en el vicio en el que Cristo los hizo libres anteriormente. Lo que pasa es que ustedes viven en un país donde aquí se bebe de una manera extraña, se los aclaro. Aquí la gente bebe de una manera vulgar, pero en otros lugares se bebe de una manera un poco más decente. Uno se puede reunir en un almuerzo y se toma una copa de vino, almorzamos y ya, una sola copa. Aquí la gente es extremista, es grosera. Aquí no se bebe una cerveza, sino que se bebe una caja de cerveza, 2 cajas de cerveza. Beben y beben y beben hasta que vomitan, hasta que se están muriendo, ¿sí? Pero no tiene nada. Ahora, si yo veo que mi familia no entiende eso y no le edifica, yo me voy a beber una copa de vino frente a mi familia. ¿Verdad que no lo debo hacer? Respóndanme ustedes si está bien o está mal. Está mal, porque mi comportamiento está dañando a mi familia. Ellos van a decir, miren que ese cristiano, miren que ese evangélico como es, bla, 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 bla. Yo estoy provocando eso. Así no esté prohibido. Estoy dañando con mi comportamiento. Si somos llamados a hacer carta leída, a dar testimonio, es para que todo el que nos vea diga, Cristo ha hecho una obra en él. Y que aunque puede beberse una cerveza, no se la bebe, porque la cerveza no lo domina a él y porque él piensa primero en su prójimo antes que en sí. ¿Verdad que sí? Si yo fuera una persona que tuviera mucho dinero y me toca ir a evangelizar a un lugar donde hay personas pobres, yo no voy a llegar a ese lugar con una camionetota, con un saco, con los mejores zapatos. ¿Por qué? Porque aunque no está prohibido que el Señor me bendiga con abundancia, yo no me puedo sentar al lado de un negrito que tenga hambre y necesidad a comerme un madre plato de comida cuando yo no he comido nada. ¿Verdad que no lo voy a hacer? Porque estoy haciendo sentir mal a mi prójimo. Si allá todos comen arepa con mantequilla, pues yo también como arepa con mantequilla. Si se bañan con tacitas de agua, yo me baño con tacitas de agua. Si duermen en una colchoneta o en un trapo en el piso, yo duermo en un trapo en el piso. Para mí no es más importante cómo me siento yo, sino cómo yo hago sentir a mi prójimo. Que a él no le afecte las cosas que yo hago, no está prohibido. Pero mi actitud y mi comportamiento puede afectar emocionalmente al que tengo en mi entorno. Entonces, en vez de volverme a alguien que edifica la iglesia, me vuelvo a alguien que la mata. ¿Están entendiendo? Entonces, la libertad es para hacer lo que Dios le agrada, no lo que a mí me agrada. ¿Pueden entender la enseñanza que les estoy intentando dar? Entonces, necesito que reflexionen en esto. La primera enseñanza que me da el Señor a mí es aprender a ser más humilde. Más humilde. Y cada día, a día de hoy, el Señor me sigue enseñando a ser más y más humilde. No tiene que ser cada día más y más. Lo primero que me enseña el Señor es que me dice que ahora tengo que venir yo a hacer la obra de Dios en este lugar. Algo que a mí me sorprendió, algo que no lo entendía, porque este lugar no estaba en muy buenas condiciones, de hecho estaba muy deteriorado. En este lugar había tierra allá afuera, a mí no me gustaba la tierra, a mí no me gustaba esta zona. Yo antes de ser cristiano yo decía que esta zona era horrible, era lo peor. Porque esta zona de Los Guayos, aunque es una zona que es céntrica, es una zona donde viven personas que son de muy baja capacidad económica. Parece extraño, es la zona donde más debería haber dinero y es la zona donde las personas son más pobres. ¿Ok? Hay gente más rica para aquel lado que para este lado. Y el lugar donde el Señor me trajo fue este lugar. Sorprendente, ¿no? ¿Qué es lo primero que me enseña el Señor? Pues ya no tienes para bañarte que el agua te caiga directamente, ahora la vas a agarrar tú con una perolita. Aquí no hay tanque de agua, el agua se va y se fue. Tienes que esperar que el agua se vaya y que el agua llegue. Aquí no hay gas directo. Aquí tienes que esperar que la bombona llegue y la bombona no llega nunca. ¿Verdad que no? Aquí no hay aire acondicionado. No, no teníamos. Ahorita no tenemos porque está mal. Pero cuando no había aire acondicionado. ¿Qué tenía que hacer yo? Pues me tenía que sentar allá en pocas ropas. Y cada vez salía al baño y me echaba agua fría y me volvía a meter al cuarto y seguía estudiando. Cuando me daba calor, volvía a entrar al baño y volvía a salir, así estaba yo, para poderme mantener frío. Aquí no había internet, aquí no llega señal, aquí no había muchas cosas a las cuales yo estaba acostumbrado. Y yo le pedí al Señor una de las cosas, que me diera internet. Yo quería tener internet aquí. Y por muchos años no me lo dio, hasta que un día me lo dio. Caro, lo pagué carísimo. Y me lo dio.
en el tiempo que Él hizo. ¿Y saben qué pasó después? Que ahora todos tienen internet por aquí. ¿Me voy a quejar? No puedo quejar. Entonces, ¿por qué me colocó en esta condición? ¿Por qué me mandó a evangelizar a lugares? Me tocó predicar con la pastora y varios de ustedes, con algunos de ustedes, en zonas como La Pelayera, en zonas como Ali Primera, aquí, ¿cómo se llama? La Alfarería, ese nombre tan feo. En zonas donde hay barro, son casas, son ranchos, donde no hay comodidades, donde tú vas por la calle y ves a los niños llenos de tierra. Yo me acostumbré, yo aprendí a valorar eso, a entender que no se necesita tener una bonita casa para ser feliz en un hogar. Yo empecé a ver hogares que eran felices y que no tenían nada de lo que yo pensaba que me hacía feliz. Pero no por eso yo iba a juzgar y decir que ellos tenían que vivir como yo consideraba que se debía vivir. ¿Verdad que no? Eso me lo enseñó el Señor. En los lugares donde Dios me hablaba, eran lugares muy humildes, donde ni siquiera había piso, había tierra. Dentro de la casa había tierra. Y yo me voy a quejar por eso. Eso a mí me marcó, porque entendí que Dios no es un Dios de lujos. Dios no es un Dios de apariencias. Dios no es un Dios del dinero. Dios es un Dios humilde. Y al yo ver a personas tan humildes siendo usadas por el Espíritu Santo, eso a mí me marcó. Y lo que me quedó aquí en la cabeza, que nunca se me ha olvidado, es que cuando yo me iba de esas casas, esas personas oraban, ahí estaba Dios en esa casa, escuchándolos, amándolos, cuidándolos, protegiéndolos. ¿Por qué? Porque Dios los ama. No por lo que tenemos, sino porque Él nos ama. No por lo que somos, sino porque Él nos ama. Nosotros no podemos tener nada para agradarle a Él. Él nos ama porque Él quiere amarnos y ya. Esa es la realidad. ¿Estamos entendiendo? Para mí, eso es entender que Pablo dijo, si me toca hacerme griego, me hago griego. Si me toca hacerme judío, me hago judío. Si me toca hacerme colombiano, me hago colombiano. Si me toca hacerme chileno, me hago chileno. Y si me toca hacerme venezolano, me hago de venezolano. Y si me toca hacerme guayense, de aquí de Los Guayos, municipio de Los Guayos, me hago del municipio de Los Guayos. Con tal de hacer llegar la predicación del evangelio a todos. ¿Están entendiendo? Mis gustos, mis deseos y mi forma de ser no puede ser un tropiezo para que yo lleve el evangelio. Ahora les estoy hablando de mi opinión. Ahora vamos a hablar al revés. Imagínense que yo soy una persona que crecí en un ranchito, que yo viví, que era una persona que no tenía paredes, no tenía nada. Y ahora el Señor me saca de allí y me dice, vas a ir a predicar allá a Prego. Yo veo que las personas allá viven diferente, que comen con cubierto, que no se ensucian los pies, no se ensucian las manos. ¿Verdad que no? Que se visten bien y andan perfumados. Yo voy a llegar allá de cochino, de desordenado, maloliente, con mi actitud de rancho, a predicarle a esa gente. Voy a generar automáticamente un... El Señor no me desprecia a mí porque yo ande así. Pero si me toca hacerme de prego, me hago de prego. Me baño, me visto, me peino y me arreglo. Y allá les llego. Para que eso no sea tropiezo y que lo fundamental sea la predicación del evangelio. ¿Hay algún problema? No. No lo hago por ser altivo, sino para que no sea un tropiezo. Eso debemos aprenderlo. Eso debemos entenderlo. Debemos ser inteligentes. La iglesia, el amor de Dios está en todo aquel que lo ama y lo obedece con el corazón. Y es libre para hacer la voluntad de Dios. ¿Ok? Pero no por eso yo voy a llevar mis anhelos y mis deseos a entorpecer la obra de Dios. Pueden ver como de un lado a otro y del otro lado a este y de aquí para allá y de allá para acá. ¿Me pueden entender? Si a nosotros el Señor nos mandase mañana a Portugal, póngase usted un ejemplo, al otro lado del mundo para allá, donde hablan portugués. Fíjense que Portugal y Brasil hablan portugués porque eso fue, esa gente vino para acá y se metió aquí y ahora está hablando habla portugués, ¿no? Pero en Portugal hablan portugués. Y nos manda para allá. Usted no sabe hablar portugués. Y el Señor le dice, lleva y predica mi evangelio. ¿Qué tienes que hacer tú? Tengo que aprender a hablar portugués, que es difícil, que a mí no me gusta el portugués. Tienes que aprender a hablar portugués. Tu ignorancia no puede ser un tropiezo para llevar el evangelio. ¿Me captan o no me captan? Tu flojera,
tu incapacidad y tu mentalidad cerrada no puede ser un tropiezo para que tú llegues al Evangelio. Póngase un curso de portugués y aprenda a hablar portugués. Y en portugués usted predique ese Evangelio a todo el que lo necesite. ¿Están entendiendo? A veces el Señor no nos lleva más porque somos muy cerrados y no queremos adaptarnos a donde Dios nos coloque. Queremos estar en nuestra zona de confort y de comodidad y de ahí no queremos salir. Eso no nos deja avanzar, no nos deja seguir adelante. ¿Ok? ¿Sí? ¿Amén? Pregunto entonces, ¿ustedes creen que la forma en la que se vive en Venezuela es igual a la que se vive en otros países? No, mi hermano, no es igual. Y Pablo fue enviado a salir de donde él era a otros lugares a predicar el Evangelio. Y los apóstoles viajaban a otros lugares a llevar el Evangelio. ¿Y saben cuál fue el primer problema que hubo? Que el Evangelio se predicaba en Israel de una manera y afuera se predicaba de otra. Y usted dirá, ¿hay dos evangelios? No. Es que en Israel habían costumbres y cosas que hacían los judíos y no afectaban a los judíos, pero hay cosas que tú no puedes sacar de Israel y venírselas a meter en la cabeza a gente de otro lado. Yo no podía decirle a alguien de afuera que se circuncidara. Pero es que la Biblia dice que la circuncisión, que esto y que lo otro. En la Biblia aparece, sí, pero era para los judíos. Entonces, si yo predicaba el Evangelio a un judío, circuncídese, no hay problema. No es obligado, pero si lo quiere hacer, hágalo. Pero yo no podía salir de Israel a decirle a otra persona que se circuncidara. ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué me está diciendo, pastor? Nosotros aquí hacemos el servicio de una manera, pero en otros países la hacen de otra forma. Aquí nosotros cantamos lo que consideramos que para nosotros es música cristiana. Para nosotros. Pero en otros países hay lugares donde tocan tambor. Usted aquí toca tambor y dice, estos son santeros, son brujos, son... Pero allá adoran a Dios tocando los tambores y bailan, así como bailan esta gente, en esos rituales. Pero están adorando a Dios. Usted hace eso aquí y aquí usted es un brujo, un santero, es el demonio, usted es el diablo. Pero allá, como esa era la costumbre, ellos lo hacían así. Nosotros pensamos que lo más espiritual son los coros de fuego. Si usted supiera que ese estilo musical y ese género era un género mundano. Esa gente se convirtió a Cristo y utilizó ese género para adorar al Señor, para alabarlo. Pero nunca fue de raíz un género cristiano. Que nosotros lo agarramos y nos gustó y lo empezamos a utilizar para adorar a Dios. ¿Verdad que sí? Igual la música que nosotros escuchamos. Usted escucha lo que usted escucha porque usted habla español. Pero hay música cristiana en múltiples idiomas. ¿Usted nunca ha escuchado esas canciones? ¿Por qué no las ha escuchado? No la entiende. Usted puede escuchar una música cristiana en otro idioma y usted no sabe que es cristiano. ¿Por qué no lo sabes? Porque no entiendes el idioma. Por eso no la escuchas. Si tú hablaras otro idioma, escucharas música cristiana en otro idioma. Y cantaras y alabaras a Dios en ese. ¿Y eso te impide adorar y alabar al Señor? No. Pero si yo hablo portugués, yo no voy a venir a predicarles a ustedes en portugués. ¿Verdad que no? ¿Tiene sentido eso? ¿Ustedes me van a entender? ¿Qué estoy haciendo? Una tontería. Porque si ustedes no me entienden, estoy hablando para mí sola. En lo que es la sabiduría del Señor, y nos enseña a Él que Él es poderoso. El día de Pentecostés le dio a los discípulos el don de lenguas. ¿Saben qué es el don de lengua? El don de lengua es una manifestación de la Torre de Babel. Cuando todos hablaban una sola lengua, el Señor las dividió. Y ahora todos hablaban distintas lenguas y no se podían entender. ¿Verdad? En el día de Pentecostés estaban en una plaza donde había muchos extranjeros. Póngase que estábamos en la Plaza Bolívar aquí, señor. Estábamos en la Plaza Bolívar aquí. Y póngase usted que en esta Plaza Bolívar llegan chinos, llegan árabes, llegan italianos, llegan franceses, llegan gringos, llegan españoles, llega toda broma. Es una plaza muy popular. Pero usted no habla chino. ¿Usted ha ido por los chinos alguna vez? ¿Usted lo entiende cuando empiezan a hablar? ¿Usted lo entiende? Hablando. No sé si se está metiendo contigo, con tu mamá, pero está hablando en chino, ¿verdad? Usted medio interpreta los gestos, pero no entiendes. Imagínese que usted le esté predicando un chino y el Señor con el don de lenguas, porque el don de lengua eran lenguas humanas, usted empieza a hablar en chino y a predicarle a ese chino en chino mandarín le empiezas a hablar tú. Y hablas en chino y el chino te entiende y escucha la palabra de Dios, aunque tú no sepas hablar, porque el Espíritu te dio el don de lenguas. Eso fue lo que pasó en Pentecostés. La gente se sorprendía, wow, hay una barrera del idioma.
Ellos no nos entendían a nosotros y está hablando en mi idioma y está hablando de Cristo en mi idioma. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Que si Él lo quiere y le apetece, Él te pone a hablarte en el idioma que Él quiera, para que te entienda todo el mundo y te lleva donde Él quiera y te da lo que sea necesario con tal de que tú hagas tu voluntad. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿el problema es que Dios no me lo dé o el problema será yo? Yo creo que somos nosotros, ¿verdad? Nótese, recuérdese que el don de lengua se manifestó en lenguas humanas. O sea, la gente hablaba en inglés, japonés, en portugués, en italiano, en francés, en idiomas humanos. También está el don de lengua que hablan en lenguas espirituales, lenguas que no tienen un significado aquí, o sea, nadie las entiende. Nada más las puedes entender si el Espíritu te las da a entender con el don de interpretación de lengua. Pero el don de lengua también se manifestaba en idiomas humanos y el que tenía el don de interpretación interpretaba el otro idioma humano que él no podía hablar. Pastor, explícamelo. Imagínense que yo hable en lengua aquí y empiezo a hablar a ustedes en inglés, en lengua, y en el espíritu. Ustedes no hablan inglés. Y sale, no sé, Dianelli o Yesmar, tienen el don de interpretación de lengua, ellas no hablan inglés. Pero en el don del Espíritu Santo, ellas entienden el inglés y les interpretan lo que Dios está diciendo por medio de mi boca. ¿Ok? ¿Pueden ver lo que les quiero decir? ¿Ya entienden lo que es el don de lenguas? Okay. Miren esto, que se pone bonito aquí. Pero si se muerden y se comen unos a otros, miren que también no se consuman unos. ¿Qué nos está diciendo la palabra acá? Les acabo de explicarles el don de lengua, cómo funciona el don de lengua y de interpretación. Se los acabo de explicar, ¿no? Y para hablar, para entender otros idiomas y hablar en otros idiomas que nosotros no sabemos ni conocemos, ¿ok? ¿Estamos captando esto? Para que otra persona me pueda entender, así hable o no hable el idioma yo que él habla. ¿Eso funciona individual o grupal? Grupal. ¿Quién necesitaba interpretar la lengua en inglés? Jaymar. Yo estaba en el espíritu hablando en inglés, con el don de la lengua, pero ustedes no me entienden. Pero Jay tiene el don de interpretación de lengua, empieza a entender el inglés y comienza a hablarles a ustedes. ¿En qué idioma? En español, porque ustedes no entienden inglés. Dios habla por mi boca en inglés, ella entiende en el espíritu por Dios el inglés y ella les interpreta a ustedes. ¿En qué idioma? Ustedes hablan español. Si yo tengo una visión y veo una visión, ¿cómo se las voy a explicar a ustedes? En español. Vi algo como esto, como aquello, parecía un bombillo y parecía una columna, una vértebra. Empiezo a explicárselo con mi idioma. Esto lo hace Juan en el libro de Apocalipsis. Él ve visiones y lo empieza a comparar con el bronce, con la broma, con un horno, con esto, con rayo, con agua, con nube, que es lo que él entendía. Él estaba interpretando la visión y plasmándola en un libro. Eso es ser un profeta. Pero ¿qué pasa si Jay y yo nos odiamos y nos despreciamos? Yo tengo el don de lengua y ya los interpreto. ¿Qué se está provocando ahí? Estamos matando, Jay y yo. ¿Va a haber trabajo en equipo? No lo va a haber. Porque para hacer la obra de Dios tenemos que amarlo los unos a los otros. ¿Estamos entendiendo? Somos un solo cuerpo, somos una sola iglesia, debemos estar unidos. ¿Estamos entendiendo esto? Donde hay división, no hay crecimiento, no hay solidez, no hay fortaleza, hay simplemente un derrumbe pronto. Todo se cae, se derrumba. ¿Estamos entendiendo? Okay. Esto se pone interesante aquí, mire. El apóstol Pablo empieza a explicar lo que son las obras de la carne y los frutos del Espíritu. ¿Amén? Él le explica después, pero se los voy a decir para no leer tanto. Él habla acerca de lo que es el don de lengua. Y él dice de que si alguien habla en lengua pero nadie las interpreta, es como metal que resuena. ¿Cómo es eso? O sea, es como que yo agarre esto y le haga así, miren. ¿Qué entienden ustedes ahí?
De hecho, un metal, cuando usted le pega a ese platillo, genera un ruido. Son muchas frecuencias desordenadas. No hay ningún sentido, ¿no? Hablar en lengua y que usted no me entienda es ser como metal que resuena. No produce ningún efecto. Él luego le habla a la iglesia y le dice, si ustedes están orando, háganlo de manera ordenada. Si alguien va a hablar en lenguas, que hable primero. Y si va a hablar en lenguas que no son humanas, que la gente no lo entiende, que haya un intérprete. Si no hay un intérprete, que se calle la boca. Dice Pablo. Porque ¿para qué vas a hablar si nadie te está entendiendo? También dice que si van a orar, háganlo ordenadamente. Si alguien va a hablar, que hable uno, después hable el otro y después hable el otro. Porque si lo hacen de manera desordenada, nadie entiende nada, se vuelve un desorden y la gente que pasa y nos ve va a decir que lo que eres esta. Eso no lo digo yo, eso lo dice Pablo. ¿Ustedes creen que estas cosas nada más se viven ahorita? Son cosas que vienen pasando desde hace muchos años atrás. Las cosas del Espíritu tienen un significado, tienen un propósito, pero a veces son personales, son para mí. Si son para mí, me las quedo para mí. ¿Están entendiendo lo que les digo? Si son para la iglesia, las hablo. Si no las puedo hablar, porque no sé hablar el idioma o no tengo la manera, me callo. Hasta que Dios ponga un intérprete o me dé la manera o me dé la capacidad para hablarla. ¿Pueden entender lo que les digo? ¿Qué significa esto? Que el amor que Dios tiene por mí y el amor que yo tengo por Él me va a llevar a mí a esforzarme para ser mejor persona, para dar lo mejor de mí, para beneficiar a los demás. Porque escuchen lo que les estoy diciendo. Escuchen lo que les estoy diciendo. Si Dios me envió a mí a otro país y yo no sé hablar el idioma, yo me voy a esforzar por hablar el idioma. Porque yo amo a mis hermanos y quiero enseñarlos a ellos. Entonces la barrera que hay en mí, mi ignorancia, no lo puede impedir. Les pregunto a ustedes. A ustedes el Señor les está pidiendo que hablen otro idioma. Les está pidiendo que hagan ecuaciones diferenciales en matemáticas, que resuelvan integrales, que no sé, que aprendan a operar, abrir corazones, abrir cabeza, a utilizar, no sé, aparatos médicos, a ser ingenieros mecánicos. El Señor les está pidiendo a ustedes eso. Si se los estuviera pidiendo, le digo, ónchale, hermano, porque se los puede pedir para que ustedes hagan algo. Pero yo creo que aquí ninguno de ustedes le está pidiendo eso. Les está pidiendo otras cosas que no requieren tanto. Simplemente de esforzarse un poco. Un poco. Como llegar a la iglesia y amar a los hermanos. No tienes que aprender un idioma o ser un ingeniero para tú abrazar a tu hermano, para demostrarle afecto, para demostrarle amor. O sí, un niño de 1 año puede demostrar amor y ni habla bien, ni sabe caminar bien, ni sabe moverse bien y manifiesta amor. Hasta un perro demuestra que ama al dueño y no puedes hacerlo tú, que eres una persona que conoce al Espíritu Santo, que tiene tiempo en la iglesia, que se está congregando, que lee la Biblia. Es muy difícil. Esforzarnos un poco. Esto es lo que le estoy diciendo. Un poco. Un poco. Porque estoy hablando de cosas pequeñas. Recuerden lo que hablamos ayer en el servicio. Era un esfuerzo lo que el Señor hizo. Sufrió demasiado y padeció demasiado. Era algo inimaginable. Y Él nunca cedió. ¿Por qué nosotros cedemos en cosas más pequeñas? Porque no queremos dar más. No queremos dar más. Queremos estar en nuestra zona de confort, en nuestra comodidad. Nos da flojera, nos da pereza dar más. Y así no vamos a lograr nada. Dios me puede dar a mí el don de lengua. Pero si yo no sé amar, si yo no sé obedecer, si yo no sé hacer lo principal, ¿qué estoy haciendo? Les pregunto a ustedes. Dios me puede dar sabiduría a mí para predicar el evangelio. Pero si mi actitud y mi comportamiento van en contra de lo que yo hablo, ¿qué estoy haciendo? Puedo hablar muy bonito y enseñar mucho y saber mucho, pero si mi actitud dice lo contrario, lo que voy a hacer es confundirlos a ustedes, ¿o no? Porque este dice algo, pero hace otra cosa, entonces, ¿qué está hablando? En vez de servir para algo bueno, sirve para algo malo. Daño al pueblo, destruyo a la iglesia. ¿Qué es preferible? Agarrar a ese y removerlo
del cuerpo. Porque se ha vuelto un mutilador del cuerpo. Pastor, ¿qué me quiere decir? El mismo Satanás fue creado por Dios, hermoso, precioso, muy inteligente, muy poderoso, con muchas capacidades, un gran adorador. ¿Y qué hizo? Destruir, matar y debilitar a las naciones. Y lo sigue haciendo hoy en día. Esa es su misión. Debilitar y dañar, desviar, desenfocar a los cristianos. Y porque él sabe mucho, es muy poderoso, porque era esto y aquello, ¿significa que eso es algo bueno? Les pregunto a ustedes. ¿Verdad que no lo es? Entonces, vamos a reflexionar un poco. Necesito que respiren y se calmen. Otra vez. Espíritu Santo, ¿qué nos has regalado tú a nosotros como iglesia? Tenemos tantas cosas bellas, ustedes a veces ni lo entienden. Ustedes pensarán que para hacer una iglesia bonita hay que tener una las mejores alfombras, el mejor sonido. Hermano, ustedes no saben lo que tienen. Dios les ha dado muchas cosas valiosas. Yo soy testigo de que en este lugar habla el Espíritu Santo. Soy testigo de que en este lugar Él se hace presente con nosotros, en medio de nosotros y en nosotros. Y a veces no valoramos esto, porque decimos, ay, eso es un lugar pequeño. ¿Dónde usted ha leído en la Biblia que las iglesias eran locales inmensos? Dígamelo, búsquenmelo, el que me lo encuentre le creo. Se congregaban en sus casas y allí se manifestaba el poder de Dios, en una sala, en un patio, en una habitación. No habían ultralocales, no lo había, porque tenían que ir de un lugar a otro, para allá y para acá. Vean y averigüen. Deje de colocar los ojos en cosas que no sirven para nada. Comience a colocarlo en las cosas que sí son importantes. ¿Están entendiendo? Lo espiritual, no lo carnal. ¿Amén? Ahora vamos a cerrar esta enseñanza con lo siguiente. Bueno, yo pienso que ustedes están entendiendo claramente aquí. En el libro de Filipenses, capítulo 2, verso 12. Filipenses 2:12. Como Él nos amó a nosotros. ¿Quién es tu principal amor en este mundo? Jesucristo. Él es el principal amor. Si tú no tienes a Dios en tu corazón, tú no tienes amor para amar a nadie. A nadie. No puedes amar a nadie. Personas que no sean cristianas no te aman. ¿Estamos entendiendo lo que les estoy diciendo? No te aman. Porque no tienen el amor de Dios. No pueden amar. ¿Estamos claros con esto? Sáquese ese chiloco de la cabeza. Una persona que no es cristiana no ama. Ustedes mismos sean testigos de si realmente ustedes amaban antes o aman ahora. Yo entiendo que ahora es que yo amo de verdad. Yo antes creía que amaba, pero era algo que las películas y los programas de televisión y las cuentas y las historias te metían en la cabeza de que eso era amor. Pero eso es invención. Eso no era amor. El verdadero amor, ¿sabe dónde está escrito? En la Biblia. Porque no tienen a Jesús en su corazón. Una cosa es el efecto psicológico que uno cree que es amor, o el apego emocional, pero no es amor. Porque esas personas, cuando llega un momento difícil, te van a soltar, que no te aman de verdad. En el libro de Filipenses capítulo 2, ¿qué verso les dije? Aquí está, luminares en el mundo. Por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, escuchen esta palabra que le voy a dar ahorita, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así como Él, por su buena. Pablo dice,
ustedes tienen el privilegio de que siempre están congregados y tienen un pastor aquí pastorear. No lo digo por mí. Si el Señor me mandara a mí a otro lado y me tengo que ir, como Pablo que tenía que irse, ustedes se van a descargar y se van a ir para otro lado. No se aman entre ustedes. No saben que Dios está aquí con nosotros. No se trata de una persona, no se trata del pastor. Se trata de que nos amemos, de que seamos obedientes, de que hagamos la voluntad del Padre. Porque el que está aquí es Jesús. No se trata de quién predica, de quién canta, de quién dirige, sino de que Jesús es el que canta, el que predica y el que dirige. ¿Entienden? Pablo se tenía que ir y se fue. Y le dice a los hermanos, ustedes han sido obedientes cuando yo los veo, cuando yo estoy presente. Se portan bien. Pero espero que cuando yo no esté, también se porten bien, en mi ausencia. Porque Dios es el que produce el hacer. No es el hacer, ni de orar, ni de amar, ni de congregarte, ni de nada. Entonces, reflexionemos en esto. ¿Nos congregamos porque es una costumbre o porque queremos congregar? Piénsenlo. ¿Nos congregamos porque me mandan o porque me da pena lo que dirá la gente, que van a hablar si yo no voy? ¿O me congrego porque yo amo a Dios y quiero congregarme y quiero hacerlo? El Espíritu está en mí y me da el querer y el hacer. Cuando usted no quiere hacer las cosas, mi hermano, porque las hace de mala gana, las hace mal. Ustedes no saben eso. Que Pablo dice, hagan todo como para el Señor. O sea, en venezolano, no lo hagan de mala gana. No lo haga de mala gana. Porque si lo hace de mala gana, mejor no lo haga. Pasa que lo dice con palabras bonitas. ¿Verdad? Porque si lo haces de mala gana, ya no edifica, sino que ahora destruye. ¿Verdad que sí? Un lugar donde lo atienden de mala gana y usted ya no quiere ir más a ese lugar. Y los jefes ni saben, los jefes esperan que te traten bien porque quieren dar lo mejor para el cliente. Pero con el que te trató mal ahí, en la recepción, dice, no es más para allá, esa gente trata mal a uno. Está matando a los clientes, está dañando a la empresa. Así es en la iglesia. Por un solo servidor que se comporte mal, que sea grosero y que trate mal a la gente, está matando a los hermanos. Porque sirve y limpia y hace, pero ¿qué? De mala gana. No lo hace para el Señor, lo hace en la carne. Entonces, en vez de edificar... Ahora le pregunto a ustedes, ¿será que estamos preparados? Una de las cosas más difíciles que hay, ustedes no lo creen. Muchos piensan que es cantar. Hermano, hay gente que nace con el talento y canta y ya. Hay gente que no tiene talento para danzar y para bailar. Hay gente que es inteligente para pensar y organizar. Pero eso no significa que yo no tengo el Espíritu Santo, yo no puedo hablar de parte del Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo? Yo sé que yo predico mal. Pero yo he intentado predicar yo. No empecé, quería predicar. Y hacía unas mamarrachadas. Y hoy en día me arrepiento de lo que hacía. Pero cuando yo dejo que sea el Espíritu Santo quien hable por mi boca, es bonito. Yo me contento. Y yo sé que es Él. Cuando yo quiero hablar, así sea en un rancho. ¿Están entendiendo lo que les digo? Servir en el Espíritu, la carne. ¿Están viendo la diferencia? Ámense los unos a los otros. Si tú no vas a servir en el Espíritu, no lo hagas. Porque lo vas a hacer mal. Primero, ponte a cuentas. Adora al Espíritu Santo. Conéctate con Él. Y luego ve a hacer la voluntad. Porque Dios es el que en vosotros. Porque Dios es el que en vosotros era, no es buena. Imagínense que a mí me mandaron a limpiar aquí. Eso es peor. Es mejor dejar todo sucio que hacerlo así. El que sabe.
la carga y la pesadez que produce eso es más dañina que tener esa broma sucia. Yo prefiero que esté todo sucio a que lo hagan de mala gana. Si lo van a hacer bien, ahora sí vamos a limpiar. Pero hacerlo de mala gana, no, es malo. Y si hay gente presente, peor todavía, porque la gente se me pone mal. ¿Verdad que sí? Murmuración. ¿Verdad que sí? A pelear. Lo hago yo, que yo lo hice, que lo hace aquel. Esas contiendas y esas peleaderas no son de un servidor, sino de un mutilador. Sigamos leyendo. Para que sean, ¿qué cosa? Irreprensibles y hijos de Dios sin mancha en medio de una generación y perversa. Que seamos, ¿qué? Y hermano, no lo haga así. Es necesario que yo les diga a ustedes que ustedes tienen que hacer las cosas de buena gana, para que me entiendan, no de mala gana. Es necesario que se les diga eso. Que tengan que repetirle, lo hiciste mal, no lo hagas así, así no es. Tengo que estar ahí encima, tengo que estar reprendiéndolos a cada rato para que ustedes hagan las cosas. Es mejor que no lo hagan. Hermano, escuche, es mejor que no. Porque si yo tengo que estar cada rato repitiéndole lo mismo, usted no lo hace porque no tiene el espíritu, no tiene el hacer ni el querer. Ni el querer ni el hacer, ni ninguna de las dos. Lo hace por obligación y de mala gana. Entonces, póngase que usted lo hace y lo hace bien, porque el Señor le dio el talento para hacerlo y usted sabe limpiar y se calla la boca y todo. Pero es altivo. Y me tomó una foto limpiando en la iglesia. Lo limpié yo. Soy humilde. Acá lo que hice. Nadie puede saber lo que yo hago. Nadie. Es algo que yo hago porque me nace del corazón. Es para el Señor. Y Dios me vio. Si yo lo ando diciendo, estoy siendo muy altivo. Llamando la atención. Vamos a ver entonces. Mis hermanitos. Ay, Dios mío. Verso 16. No, mentira. Perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ya le voy a hablar de eso. Asidos de la palabra, asidos agarrados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, escuchen, yo pueda gloriarme de que no he corrido. ¿Qué es lo que dice Pablo? Ya le voy a explicar esto. Ni en vano, ¿saben qué es bonito? Que yo les hable a ustedes y en el día, que pónganse que yo me muero mañana. Pero cuando Cristo venga y nos resucite, yo los veo a ustedes y diga, wow, miren a los hermanos que yo les predicaba cuando estaba vivo. A ese hermano que me lo encontré allá y le hablé de Cristo. El Señor lo convirtió en un pastor, lo convirtió en profeta, hizo la obra. Yo estuve ahí hablándole y diciéndole, y sí tuvo efecto. Se sembró la semilla, se regó y dio fruto. Ese es el mayor regalo que ustedes le pueden dar. Que ustedes echen para adelante. Hay pastores que les gustan los reales, no les voy a decir que no. Pero los reales van y vienen. Pero que ustedes crezcan y maduren y hagan la voluntad de Dios, eso es lo que realmente le llena a uno el corazón. Porque uno se esfuerza, llora y padece y sufre por los demás. Y que ustedes valoren eso y den fruto. Es lo que más les puede alegrar la vida. ¿Sabían eso? Pero ¿sabe qué tristeza? Predicarle a una persona y que haga lo que le da la gana. Y volverle a hablar y vuelve a hacer lo mismo. Y tú lo ves y dices, no, esto no va para ningún lado. Pastor, pero es que es culpa suya. ¿Cómo tú vas a decir que es mi culpa? Vale? Sí, pastor, usted es malo. Ay, el Señor te guarde, vale. Sí, te estoy ayudando, te estoy hablando, te tengo paciencia. Sí, usted es el malo, pastor. Está bien, mi hermano. Dios me lo bendiga y me lo guarde, me lo proteja en el nombre de Jesús. Vaya, lánzese por el hueco. Es verdad, hermano. Uno ve a la persona y después va y se lanza por un hueco. Y usted sabe que se va a lanzar por el hueco, pero ¿qué vamos a hacer? Usted no puede cambiar la vida de las personas. ¿Estamos entendiendo? Recuerden que son luminares en este mundo. Ustedes tienen que resplandecer, brillar, alumbrar frente a las personas y todo el mundo. No porque son bellos y preciosos, sino porque Cristo está con ustedes. O sea, no es ser sobrado y pantallero. Es brillar porque Cristo vive en ti.
Que los frutos de Él se vean en ti y que todo lo que tú hagas glorifique. No sé si me entienden. ¿Sí entienden, no? Yo canto bello y los hermanos. Y yo, ay, canto bello, ¿no? Es el Señor. ¿Me están entendiendo? No, pastor, no. Es el Señor. Asumir de que no somos nadie. Que Él es el que nos da todo. Amén. Bueno, póngase sobre eso. Me alegra mucho, mis hermanos, que el Señor nos habla de esta manera. Víctor, discúlpame que siempre me olvide de ustedes. Que el Señor me los guarde y me los bendiga en el nombre de Jesús. Y si quieren permanecer ahí conectados en el TikTok, denle corazoncito. Bueno, eso tenía que haberse dicho al principio, me imagino. Pero denle ahorita, no importa. Denle corazoncito allí. Amén, amén también. Denle corazoncito, comparte, escriba ahí. Igualito vamos a terminar la transmisión, pero igualito escriba ahí. Ya por la próxima, cuando empecemos, les digo. Recuerden que tenemos servicio los miércoles y los domingos. En el nombre de Jesús, te vayan a atesorar esa palabra que hemos hablado y quede en sus corazones y puedan dar fruto. Dios me lo bendiga. Bueno, ahora con los que están presentes, hermanos, miren.